Hola, profe, y perdón por si me extendí mucho. Mirá, mirá, mirá mi barbijo ahora, mirá. ¡Opa! ¿Viste? ¿Eh? ¿Qué haces, profe? Te quiero dar las gracias por participar en este vivo. Te aviso que en línea tenemos 11.200 personas. ¿Eso es mucho? No tengo idea. Y pensá que, Te cagué. pensá que normalmente la gente no pasa los 1.000. Sí, Javi, bueno, quiero empezar esto, dado que vos lo tocaste recién al tema, toda mi solidaridad contigo por esta infamia que se ha dicho sobre vos, así que Gracias, te lo dije profe. por Twitter, y así que muy feliz de que me hayas recibido en tu programa. Pero lo primero es mi solidaridad contigo, mis queridos Gracias. kirchneristas. Javier Milei no necesita del Estado para sobrevivir, sino que sobrevive a pesar del Estado, ¿eh? A pesar del Estado. Así que, por lo tanto, toda mi solidaridad contigo. Así que feliz de estar acá con vos y con toda tu gente. Ahora, vos viste lo que es, cómo se trata de ensuciar a las ideas liberales, ¿no? Imagínate si esto te pasa a vos en el sector privado, las cosas que nos pasaron a nosotros y que nos siguen pasando todavía, que tratamos de ayudar a la batalla cultural que vos estás dando en el llano, también Diego Giacomini, Mariano Fernández, Roberto Kachanowski, Ricardo López Murphy, Manuel Adorni, Fausto Espotorno, Lacha, tanta gente tan valiosa. Imagínate si desde el llano se sufren estas cosas. ¿Sabés lo que fue meterse el año pasado de la nada, contra el sistema político? Oh, las que nos pasaron todas, todas, pero afortunadamente por suerte, por los huevos, por lo que sea, por lo imprudente, logramos llegar a los debates, que es donde ves que todos mienten. Nosotros, ¿qué hicimos? Desarrollamos el ideario libertario, defendiendo las ideas liberales a full, por primera vez en mucho tiempo en un debate presidencial. Yo diría que nunca en un debate las ideas liberales estuvieron bien altas, pero nos hicieron de todo, ¿eh? De todo, de todo, de Sí, todo. yo quiero, ahí, José Luis, yo quiero mencionar algo que a mí me parece muy relevante. Vos lo acabás de decir, por lo tanto, siendo que vos lo acabás de expresar, digamos, yo quiero profundizar en este tema. Vos sabías muy bien que entrabas a una elección súper polarizada Sí. y hubo una charla que hemos tenido un grupo. En realidad, espera, en el momento que entramos, no, espera, en el momento que entramos, yo estoy hablando noviembre, diciembre de 2018, cuando yo digo, vale la pena, ya estaba en crisis el programa económico de Macri, ¿te acordás que en marzo, Sí, claro. abril, empezó el programa a entrar en crisis? Entonces dije, otra vez otra oportunidad perdida, otra vez otra crisis, otra vez discutir las mismas boludeces de siempre. Dije, no, voy a ver si se puede meter la cuchara en esta elección. Y te diría, la elección se polariza en realidad mucho entre agosto de 2019, después las PASO, cercano a las PASO. Yo me acuerdo que en abril 2019, nosotros estábamos ahí peleando el tercer lugar con 6 7 puntitos. Ahora, la campaña del miedo, la campaña de descrédito, todo lo que nos hizo el macrismo, nos hizo de todo. Nos bajó las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, nos adulteraron los DNI de todos los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Ahí se polarizó la campaña, pero entre noviembre, diciembre 18 y mitad de 2019 no estaba tan polarizada. Después sí se polarizó claramente. Está bien, pero digo, yo, digamos, cuando hablo de esa conversación, que fue un conference call, vos fuiste muy claro sobre cuál era el objetivo. Sí, Y digo, no sé si querés decirlo vos, lo digo yo, o sea, vos lo dijiste recién, el objetivo era llegar al debate, llegar al debate y plantar las ideas de la libertad en el debate. sí, a mí me parecía muy importante y me sigue pareciendo muy importante
decir en campaña lo que vos vas a hacer, no mentir, no andar con medias verdades, en los debates con más razón, donde te están mirando entre 25 y 30 millones de personas, justamente ahí plantear la batalla cultural a gran escala, a gran escala, porque no hay mayor escala que un debate presidencial. Entonces la idea era esa, para que la gente empezara a escuchar otra cosa. Esa era la idea. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo lo que destaco es que si hay algo que no quedó duda, es quién ganó el debate. Las Es ideas decir, liberales. el debate, digamos, lo ganó Esper las dos veces. O sea, pero sin atenuantes, sin atenuantes. O sea, y es más, sabes que en un momento, mira, estamos tocando los 12.000, estamos oscilando en torno a los 12.000. ¡Vamos! Lo interesante de esto es que además hubo un golpe de suerte, digamos, que a mí me pareció hermoso, que el primer debate te toca cerrarlo a vos. Ah, sí. Y vos, en lugar de involucrarte en la pelea chiquita de todos estos delincuentes, decís, Argentina tiene futuro, pero si ese futuro es liberal. Sí. Y ahí lo estamos viendo con toda claridad, ¿no? Fue un lindo cierre. Tengo que agradecer muchísimo al que trabajó también muchísimo con nosotros. Vamos Marcelo a hacer Delgado página también. roja y le mandamos saludos a Jimena. Le mandamos Jimena, saludos a Jiménez. Hola, Jiménez. Beso hola. grande. Al gran Marcelo Delgado también, un crack total. Sí, fue un lindo cierre, porque la idea era esa, era que la gente empezara a ver y escuchar una cosa diferente a las estupideces que habitualmente dice o el kirchnerismo o el peronismo o lo que supuestamente son antisistema como los radicales o las versiones light como Cambiemos o la Alianza, ¿viste? Pues son todo lo mismo en esencia, se cambian el envase, unos lucen menos salvajes que otros, pero en definitiva todos piensan lo mismo, ¿viste? Entonces la idea era esa. Pero está perfecto, yo creo que, a ver, y mi idea sigue siendo que es muy valiosa la batalla en el llano, pero con eso solo no alcanza, porque en el llano ahora están todos los que nombramos recién, en el llano yo estuve 25 años y no pasó naranja, ¿viste? La verdad que la Argentina siguió entrando en crisis. Entonces la idea es ayudar a la lucha en el llano desde alguien que desde la política, tratando de ser lo más antisistémico posible, defendiera las ideas de la libertad. Y nosotros vamos a seguir en ese camino. Yo creo que es importante la complementación. Creo que las dos cosas juntas tienen chances hacia adelante, particularmente en la elección que viene, donde no tiene sentido la polarización, donde no se juega tanto, y donde yo creo que el kirchnerismo va a tener poco para decir, porque vamos a una crisis de un tamaño muy importante, creo yo, vos también lo has dicho, Sí, yo y también creo. Cambiemos va a tener poco para decir en materia económica, porque por culpa del desastre económico de Cambiemos recibimos al desastre del kirchnerismo, así que para las ideas nuestras, la próxima elección es una elección importante, por eso me parece bien, o me parece bueno, que para nuestras ideas, las ideas de la libertad, la del sentido común, la del progreso, haya gente en el llano batallando, como todos los que nombramos, pero también alguien, o algunos, o muchos, que estemos batallándola desde la política. Creo que esa conjunción a la larga va a servir. Sí, yo digamos dos cosas. La primera es, hay una frase emblemática tuya que definía al macrismo como kirchnerismo de buenos modales. Sí. Y lo menciono porque lo acabas de mencionar recién. Y una senadora del PRO te dio la razón hace poco tiempo, cuando el imbécil, incompetente, vago, que nunca trabajó en su vida, de Máximo Kirchner, mandó el proyecto del impuesto el impuesto patria, el impuesto a la riqueza. Un disparate. Claro, pero al margen de eso, me pareció divertido, por decirlo de alguna manera, porque es tragicómico, que el proyecto va a la Cámara de Senadores y ¿qué hizo el PRO? Le cambió el nombre. Digo, ¿Cómo se llama ahora para el PRO? ¿Cómo se llama no ahora sé, para el PRO? claro, le cambiaron el nombre.
nada más. ¿No ves que son kirchneristas de buenos modales? Claro, o sea, claro, entonces como el otro sonaba muy fuerte y feo, de esta senadora que cuando yo dije que con lo de la CUNSA arrancaba el default y que me acusó de mentiroso y que quería sembrar el pánico y todo, digo que ya estamos en default. Eh, la realidad es ¿cuál fue la idea del PRO? Cambiarle el nombre. O sea, No, 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 verdaderamente son de terror, son de una, terror, son de terror. una vergüenza. Pero si me Por eso no, y la lucha en la política también. Es importante que nuestras ideas estén dentro del sistema para detonar el sistema. Hay que meterse para detonarlo. Ahora, al meterte en el sistema, para detonarlo, te ensucias en el medio. No es que entras con sotana blanca y salís con la sotana más blanca. Salís salpicado. Ya sabes bien las operaciones de prensa que nos hicieron el año pasado y las que hasta hace poco también daban dando vuelta. Y me parece en ese sentido muy importante que los liberales estemos todos muy, muy, muy unidos, tanto los que están en el llano como los que están en la política. Creo que así el proyecto tiene futuro, ¿eh? Yo creo que tiene futuro. Sí, digo, yo creo que, digamos, así como hay una pata que da la batalla cultural, está bien, o sea, porque es cierto, si estamos todo el... Es como, a ver, vos no podés ganar el partido gritando desde la tribuna. Es decir, en algún momento tiene que haber una expresión, o sea, algunos tenemos más afinidad con una parte y otros, digamos, tienen afinidad con otra parte o consideran que, digo, bueno, vamos a dar la batalla y sabiendo, digo, que vas a tener costos, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso a mí me parece crítico lo siguiente, Javi. En el lugar donde todos mienten, que es en campaña y más en un debate, nosotros defendimos las ideas de la libertad de punta a punta. Cada vez que hubo un tema, siempre estaba la libertad como eje rector. Entonces, a mí me parece que si los que hoy soy yo, José Luis Espert, Luis Rosales, etcétera, pero los que vengan, siempre va a haber gente después de nosotros, así como hubo gente después de Alzogaray, después de un López Murphy, después de un Espert, va a haber gente incluso hasta más valiosa que nosotros, mientras que esa gente en campaña, en los debates, en la tele, en la radio, defiendan las ideas de libertad, eso me parece muy, muy valioso. Y los van a tratar de ensuciar, por supuesto, porque lo que es auténticamente antisistema son las ideas de libertad, por eso nos combaten tanto. Por eso tratan de ensuciarte a vos cada vez que pueden, como ahora, sin ton ni son, o a mí sin ton ni son, cada vez que se puede. A Somos ver, auténticos antisistema. José Luis, si te parece, me gustaría que discutamos el tema del COVID-19. Sí, Yo te voy, si a vos no te molesta, yo voy a hacer la presentación de cómo yo veo el problema y, digamos, y después, digamos, vos me das tu devolución, o sea, obviamente con tu opinión, ¿no? Digo, pero como para que, dale. digo, yo para que sea más ordenado y no nos pisemos y salga bien limpito todo. A ver, Perfecto. yo voy a decir lo que pienso. Definición. Para mí, el COVID-19 es una farsa. Lisa y llanamente. Voy a explicarlo con números. Como decía Friedman, primero los datos. Cuando yo miro los estudios de demografía del mundo, por la mera transición demográfica, el mundo tiene una tasa de mortalidad del 8 por mil. Cuando yo considero eso dentro de la evolución de la población del mundo, eso implica que en el año 2020 en el planeta Tierra van a morir 60 millones de seres humanos. Claro. Si yo divido 60 millones por 365, me da que día a día en el planeta Tierra mueren 165.000 personas por día. El coronavirus, cuando acumuló muertes por 100 días en todo el mundo, llegó a 162.000. Hoy apenas pasó las 300.000. O sea, todavía no mató el coronavirus lo que muere en el planeta Tierra en 2 días. Punto 1. O sea, hay un problema de orden de magnitudes. O sea,
Le estamos dando una importancia a algo que cuantitativamente no la tiene. Primer punto. Segundo punto, el modelo de cuarentena que empujó o impulsó la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, que el que la maneja es un comunista, ¿no? Sí. Alguien que además ocultó los números de China. Alguien que además, los primeros muertos en China, mandó a cremarlos. Vos sabés que en Italia, ¿sabés por qué pudieron salir ahora tan rápido y todo? Porque tomaron 500 casos y se dieron cuenta de cómo es el tratamiento, que no era el que sugería la Organización Mundial de la Salud, y encontraron la solución y ahora están sacando gente y curando gente a lo loco, pero no importa, eso es otro problema. ¿Qué es lo que pasa? El modelo de cuarentena que impulsó la Organización Mundial de la Salud hizo que en el primer trimestre del año en el mundo se perdieran 4,5% horas de las horas trabajadas, que implicó la pérdida de 130 millones de puestos de trabajo. Y eso puesto en el segundo trimestre acumuló 10,5, algo que te está dando 310 millones del trabajo en el mundo es informal. Lo que vos hiciste es golpear con más fuerza a los que menos tienen, y eso hace que el número de pobres en el planeta Tierra, extremos, ¿no?, salte de 5% a 15%, o sea, un salto de 10 puntos. En ese contexto, esto está estudiado por la FAO, durante 90 días van a estar muriendo 300.000 personas por día de hambre, es decir, que este mecanismo de cuarentena estúpido generó la muerte de hambre de 27 millones de personas, y acorde al estudio de UNICEF, dice que hay 100 millones de chicos que no están teniendo las vacunas que tendrían que tener, con el riesgo que eso implica sobre los niños. O sea, en el fondo el remedio fue peor que la enfermedad. Por lo tanto, desde mi visión, digamos, es más, vos sabés que hay un trabajo de Barro sobre la caída del PBI, viste, él hizo un análisis, vos siendo econometrista, digamos, lo vas a entender a la perfección, miró la evolución del PBI a lo largo del siglo XX y después hizo un testeo mirando, digamos, lo que fue la pérdida de trabajadores por la Primera Guerra Mundial, por la peste española y por la Segunda Guerra Mundial, porque es un shock parecido, que se te sale gente del mercado. Y entonces, como los infectólogos decían que esto iba a ser peor que la peste española, él agarró y dijo, bueno, ¿qué pasa si es como la peste española? Entonces, dice, bueno, mira, vamos a perder 7 puntos de crecimiento. Fíjate qué es lo que le da al fondo, ¿no? Porque tenía un esperado en enero de 3,5% para el 2020 y ahora lo bajó a 3,5 negativo. O sea, número en línea lo de Barro. ¿Por qué? Porque asimiló Barro a la peste española, que fue 2% de la población. Ahora, 2% de la población hoy son 150 millones de seres humanos. Tendríamos que estar viendo morir de coronavirus todos los días 400.000 personas para justificar una caída del crecimiento del PBI de 7. Digamos, con algo que todavía no llegó a 300.000. Esto es lo que a mí me desespera. Digamos, por lo tanto, a mí me gustaría tener tu opinión, porque digo, o sea, yo planteo esto, me tratan como si fuera loco, y digo, estoy mirando los números, y miro los números de los mejores tipos del planeta, y encima el de la OMS ahora reconoció que para los países pobres esto es un desastre. Sí, sí. Bueno, ahí te diría varias cosas. Primero, coincido contigo, ¿ok? Estoy de acuerdo. Okay. Ahora, por alguna razón que a mí se me escapa, obviamente, porque no soy Mister Planeta Tierra para saber cómo piensan en promedio en los seres humanos, lo cierto es que se ha generado un terror en el mundo, ¿no? Claro. Se ha generado un terror. O sea, todo el mundo ha cuarentenado, como consecuencia de las cuarentenas voluntarias obligatorias, el PBI está cayendo, en Argentina se está derrumbando directamente, pero es cierto, yo creo que acá la humanidad ha sobrereaccionado, la vamos a pasar muy mal, pero coincido con que la humanidad ha tenido una sobrereacción increíble. Es más, se sabe cuando hay pandemia
pandemia que te muere como mínimo por la pandemia solo entre 0,1, 0,2 de la población. Bueno, no te digo que festejes, pero no podés volverte loco y provocar el derrumbe de las economías que está provocándose. Yo entiendo en algún lugar, a ver, hay una cosa muy interesante, no me puedo acordar ahora quién es el tuitero del Financial Times que la sigue. Él tiene una estadística muy interesante que es las sobremuertes que ha habido en el muy corto plazo, porque lo que vos decís es cierto en promedio. Ahora, a veces las decisiones se toman por el efecto impacto que tiene algo. Y acá el mundo empezó a ver que las muertes empezaban a ocurrir muy por encima del promedio de las muertes que había en esta primera parte del año o en la segunda parte del año en Europa, en Estados Unidos el año pasado. Y empezaron a ver un salto muy fuerte de las muertes y eso hizo entrar en pánico a los gobiernos en general, te diría. Es como que vino demasiado rápido las muertes y los contagios. Aunque en promedio después eso termina siendo lo que vos decís, que es lo que yo creo también. Entonces acá ha habido, ¿viste cuando algo salta y después vuelve a la normalidad? Acá hubo un efecto que asustó a todo el mundo y creo que el error viene por ahí. Pero bueno, lo cierto es que el mundo decidió cuarentenar, voluntario o no, pero cuarentenó. Pero a ver, José, yo digo esto, hoy en Argentina nosotros acumulamos 500 muertos de coronavirus, ¿sí? Tenemos la cuarentena más larga del mundo. En Argentina, por evolución natural de la población, mueren 1.250 personas por día. Sí. Es decir, en todos estos días, casi estamos en 1/3 de los muertos de un día. Sí, sí. Sí, dicho de paso, te digo entre paréntesis, me dicen que hay, además de los 13.000 que hay ahora por Instagram, cerca de 2.000 por YouTube, creo, me dicen, así que estamos en 15.000 largos. Así que estamos haciendo una gran tarea de discusión de ideas de fondo, de cuestiones conceptuales. Ahora, en el caso argentino, Javier, yo creo que habría que poner algunas cosas en claro acá. Si el gobierno quiere manejar el país bajo un estado de sitio, porque acá no podés circular, no podés trabajar, no podés reclamar, no podés reunirte, que se banque el costo político de declarar el estado de sitio. ¿Mm? Claro. O como persona que pretende entrar en la política para detonar el sistema, señores del gobierno, ¿quieren gobernar como si fuera el estado de sitio? Paguen el costo político de no dejarnos trabajar, ni circular, ni de reunirnos. Pero esto de gobernar con DNU, sin Congreso, sin justicia, diciendo que acá no hay vuelos internacionales hasta marzo del año que viene, no hay vuelos domésticos hasta junio, el impuesto patria o impuesto a los ricos. Y como hoy dijo, muy preocupante el jefe de gabinete de ministros de la Presidencia de la Nación, que luego de la pandemia en Argentina se viene un nuevo contrato social con mucho olor venezolano. Bueno, blanqueen que quieren gobernar con un estado de sitio, ¿viste? Esto es muy grave. Un cercenamiento a nuestras libertades, que como libertarios tenemos que defender con uñas y dientes. Claro, ahí ese es el punto que me parece interesante que vayamos. Yo te doy mi visión y vos me das tu visión, digamos, de alguien que ya, digamos, se metió en el chiquero ese que se llama política. Un chiquero. Tan chiquero que la gente, tan chiquero es, Javi, que obviamente que se cometieron errores dentro del espacio mío y toda la gente está trabajando conmigo desde, te diría, desde las PASO para acá, es toda gente nueva porque es un chiquero. No sabés, los camellos de 3 jorobas, los patos que corren a 100 kilómetros por hora, encontrás cualquier bicho ahí adentro. Sí, decime. A ver, yo lo que digo es, una de las cosas con las que se encontró el gobierno, y creo que se enamoró de eso, es que al generar el estrangulamiento financiero de las empresas, haciéndole cero los ingresos, obligándolo a pagar impuestos porque el señor Alberto Fernández considera que no se puede tocar el gasto público, y considerando también, digamos, que obliga a mantener los empleados, el pago y puso la doble indemnización
para, digamos, tratar de mitigar ese efecto. Después le pasan cosas como la de Danica, ¿no? Que habían echado 5 personas, la obligaron a reincorporarlo, entonces cerraron la fábrica y se quedaron 150 afuera. Se perdió 150 familias sin empleo. Pero digo, al margen, digo, de esos casos, digamos, puntuales y que uno los ve. Entonces, yo, ¿qué es lo que creo? Porque esto también condiciona a la salida, ¿no? Porque cuando vos quieras salir, vos vas a necesitar salir para poner de vuelta en marcha el sistema, vas a necesitar working capital. ¿Sí? Al margen de que si vos tuviste 2 meses cerrada la planta, digamos, las empresas, digamos, necesitan invertir en reparar las máquinas porque ahora no funcionan, las tienen que, digamos, reparar. No es que van, apretan un botón y arrancan. Y en este contexto fueron esmerilando el sector privado, le fueron comiendo el capital para que siga bancando el fisco, para que siga bancando el empleo y los salarios. Y frente a la situación en la cual además los está debilitando el sector privado y que eso va a hacer que la salida en Argentina tenga que ser lenta porque nos estamos comiendo el capital, cuando empezaron estos préstamos dije, no sea cosa que después quieran avanzar sobre la propiedad de las empresas. Y fíjate que la AFIP, instrumentado vía ANSES, dio préstamos a las empresas y después de que le dio el préstamo, reclamaron que le den acciones. Sí, es el proyecto de Fernanda Vallejo, sí. Exactamente. Ellos obviamente, viste los kirchneristas como son, ¿no? Los kirchneristas son lobos. A veces te muestran los dientes y a veces se disfrazan de ovejas. Este proyecto de Fernanda Vallejos es un típico proyecto de lobos disfrazado como ovejas, porque en el mundo civilizado, en Estados Unidos y en Europa, ocurre esto de que los estados, como contrapartida de los apoyos o préstamos que le dan a las empresas, se quedan con acciones de las empresas transitoriamente hasta que la empresa arranca. Esto pasó en 2008 después de la subprime, y después le devuelven, obviamente, esas acciones con las cuales se quedaron con una ganancia de capital fenomenal para la empresa porque en el medio la economía arrancó de nuevo y se volvieron a valorizar. Ahora, no me parece que el proyecto del kirchnerismo sea devolver las acciones con las cuales inicialmente se quedaron como garantía. Esto es muy, 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 muy preocupante. Ahora, yo creo que, Javi, mucho antes de pensar en la salida de esto, yo veo que nos estamos metiendo en un problemón macroeconómico de tamaño gigantesco. Simplemente analicemos los últimos datos de los indicadores mensuales del fisco y la actividad económica. Las caídas de marzo y abril anualizadas, o sea, elevadas a la 12, te está dando caídas del 70% del PBI anualizados, ¿no? Anualizados. El interanual está dando entre 18 y 20%. El fisco va a 10 puntos el producto como mínimo de déficit fiscal, que lo vas a tener que financiar casi todo con emisión, porque no va a poder colocar mucha deuda, ni aún no entrando en default. O sea, yo creo que vamos a una Ramiro Castiñeira, él, digamos, tiene estimado que por lo menos abril la caída es por lo menos 20. Sí, ¿ves? Sí. Y cuando vos mirás los números fiscales, viste que, digamos, la recaudación al 14 y duplicación del gasto público, o sea, casi, digamos, 36 real negativo y 50 puntos positivo del gasto arriba. Él está estimando que, por ejemplo, que en mayo vamos a llegar ya de déficit a 10.000 millones de dólares. Digo, que lo único que hace es financiarlo con emisión monetaria. Sí, por eso yo creo que me da la sensación que entre la caída de la actividad económica, la explosión que vamos a tener de la pobreza y la indigencia y la enorme desestabilización del mercado cambiario con esta mega emisión monetaria, me parece que Argentina va a un lugar feo, parecido, en el mejor de los casos, a lo que fue el final de los 70, principio de los 80, con el Banco Central tomando medidas para apretar a los que tienen dólares, con control de precio, inflación el año que viene de 3 dígitos, con un PBI todavía en caída. Yo no veo la salida, yo no veo la salida. Lo único que veo es la entrada a una crisis económica muy importante. La salida no la veo todavía. Sí, yo también estoy viendo para mí vamos camino a la peor crisis económica y social de la historia.
yo creo que vamos a tener una primer vuelta de aceleración que está haciendo el Banco Central y, digamos, en la segunda vuelta veo la hiper. ¿Por qué digo esto, José Luis? Porque cuando yo miro, lo voy a hacer a propósito con el cierre en el mes a fin de abril, el cierre monetario, y después, digamos, miramos cómo repite esa historieta en mayo. Pero cuando vos mirabas los números de abril, lo que vos ves es una muy fuerte. Primero, la base monetaria year to date no cambió, ¿no? Hablo fin de abril, ¿no? Pero vos veías una emisión casi de 700.000 millones de pesos, que representaba un crecimiento del 40% de la base monetaria para financiar el fisco, y que la contracara fue que tomaron plata, ¿sí? El Banco Central esterilizó con LELIQs y con pases el equivalente. Lo cual, digamos, llevó al stock de LELIQs más pase a 110% de la base monetaria, es decir, que vos, en un quilombo de corrida, vos podés duplicar la base monetaria en 28 días, como concepto, si hubiera un pánico. Ahora, el punto es, si yo, digamos, miro, digamos, que va a seguir emitiendo y que el gobierno, viste que en un momento el gobierno amagó con que quería tomar plata de los bancos, dada la montaña de liquidez que tiene. Y como se dieron cuenta que eso iba a ser algo desprolijo y que podía motorizar la corrida, ¿qué hicieron? Generó pago de utilidades el central, le transfirió guita, y la guita que la tomó el Banco Central contra, digamos, los bancos. Con lo cual, si haces el consolidado, digamos, los bancos le prestaron como mucho, 28 días al fisco. Pero, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si vos viene la corrida, ¿qué van a hacer los bancos? Lo primero que van a hacer es liquidar los pases para poder devolver los depósitos. Y que cuando eso, digamos, se materialice en un salto de precios y del tipo de cambio y arranque toda la dinámica de la crisis hiperinflacionaria, yo lo que creo es que los políticos, como no se van a hacer cargo nunca de los daños que hacen, ¿qué van a hacer? Creo que van a hacer un plan Bonex. Digo porque, no sé vos, pero yo lo olfateo, ¿me entendés? Cómo le manotean la liquidez a los bancos, cómo le determinan la tasa activa, le determinan la pasiva, digo, no le dejan manejar el negocio. Y una vez que vos hagas un plan Bonex, la descoordinación ahorro-inversión lo que va a hacer es que todavía caiga más la actividad, que te explote más el déficit fiscal, la emisión se vaya, y, digamos, o sea, vamos a lo que sería una hiperinflación moderna. Yo la veo así, no sé cómo lo estás viendo vos, José Luis. Estamos discutiendo qué tamaño es, sí, pero yo creo que vamos a una situación crítica. En ese sentido, a mí me que el gobierno, sabiendo que iba a tener un derrumbe en la recaudación, porque está todo el mundo encerrado sin trabajar, y obviamente pagar impuestos es una excentricidad en esta condición donde la gente se está fundiendo, sabiendo que el gasto público está explotando porque estás tirando un salvavidas al sector privado porque se funda menos lo que se está fundiendo, por los dos lados, por la caída en la recaudación, en términos reales obviamente, más la suba del gasto público, ibas a tener un desastre fiscal monumental, que esto obligaba, para que el desastre fiscal no fuera tan, a hacer una fuerte reducción del gasto público, por lo menos desde marzo de este año a fin de año, por lo menos, porque discutir reformas estructurales en medio de una pandemia, tan necesarias, pero por lo menos bajar drásticamente el gasto público de acá a fin de año, el Estado que estaba encerrado sin trabajar, cuarentenado. Es decir, ¿cómo es posible que tipos que no van a laburar en el Estado porque están cuarentenados, porque lo único que funciona el Estado es salud y seguridad, cobren el salario todos los meses regularmente, y la gente de laburo, el empresario, un comerciante, un empleado de una inmobiliaria, de un comercio, de una fábrica de zapatos, lo que sea, no cobra directamente, no factura, no cobra? Decía, por una cuestión de equidad, ya que le gusta tanto hablar de equidad, claro, todo esto zurdo, y además por una cuestión de lógica, para evitar que el déficit fiscal te explote tanto, nadie en el gobierno, vamos a hacer un plan
de fuerte reducción a menos transitoria del gasto público nominal de los que no laburan porque están encerrados, para evitar que el déficit explote tanto, evitar tanta emisión y un desequilibrio monetario como el que se viene. Una cosa insólita escuchar al presidente diciendo que pedir eso era demagógico. Ah, no, y el impuesto patria no lo es. Van a recaudar No, 2,50 pesos, van a recaudar el 10% del problema fiscal que vamos a tener con el impuesto patria. Es una cosa tal cual. increíble. Sí, La desatención del gobierno de Alberto Fernández del problema económico a mí me hace pensar que acá le encontraron el gustito a destruir la economía una vez que apareció la pandemia y la necesidad de cuarentenar. ahí está, eso es lo que yo creo. Y que encontraron la forma de empezar a expropiar empresas. Sí. Y se van a llevar puestas las empresas, los bancos, y por eso yo creo que, digamos, a mí no me parece que es algo así, digamos que salió como una trasnochada lo de Vallejos. Porque después lo salió a bancar Trota, lo salió a bancar Moroni, lo salió a bancar un montón de gente, y nadie salió a decir, che, mirá la boludez que dijo. Sí, yo creo que si lo miro como distintos... El año pasado, cuando asumió Alberto Fernández, yo lo veía, por lo que decía, más como un socialdemócrata europeo. Algunos ya lo veían como Venezuela, pero bueno, yo lo veía más como un socialdemócrata europeo, pero la pandemia y la cuarentena le hicieron encontrar el gustito, más la suba de las acciones de la Cámpora y de Cristina dentro del gobierno, empezaron a encontrar el gusto a gobernar primero por decreto, sin justicia, sin Congreso, metiéndole el miedo que le han metido a la gente con el coronavirus. Es una cosa demencial, demencial. Yo en parte por eso escribí mi segundo libro, La sociedad cómplice, porque la gente acá también es responsable, pero el miedo que le metió el gobierno a la gente con el coronavirus es esta cosa, ¿de dónde? El coronavirus se contagia mucho, pero es muy poco mortal. Es mortal es muy mortal en una franja etaria muy particular, que es la persona de edad avanzada, con problemas cardíacos, con otro tipo de problemas, pero mata gente de 70 años para arriba el coronavirus. Exacto, Entonces, pero que además traen enfermedades se previas. tiene miedo para gobernar con el miedo, se está gobernando con el miedo.